Hola a todos, soy Elisei Bostina y vamos a seguir con la serie desde el principio. En el tema anterior vimos de que Dios, el creador de todo, creó un mundo perfecto con el propósito de compartirlo y disfrutarlo con nosotros, de hacer florecer ese amor que dejó en nosotros y vivir por siempre felices en una aventura continua de descubrimiento y conocimiento de la ancha tierra y universo que Él creó. Pero hoy en día miramos a nuestro alrededor y no vemos nada de ese propósito de la creación que Él dejó. No vivimos por siempre, no se respira ese amor en todas partes, no todo el mundo es feliz, no vivimos nada del ideal de esa creación. Miramos a nuestro alrededor y todo está lleno de muerte, sufrimiento, egoísmo, avaricia, tristeza y mucha falta de amor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios cambió de idea? ¿Cómo es que cambió todo de una historia feliz en un drama completo? La respuesta a esta pregunta puede sonar un poco fantástica o ideal, ya que algunas cosas salen de nuestra percepción de lo que creemos que es real, pero no quita de que sea verdad, ya que al igual que existen las cosas que vemos y podemos explicar, también existen cosas que hemos sentido en algún momento y no hemos podido explicar, pero eso no quita de que no existe, que no lo sentimos de que existió. En Ezequiel, del 28, 14 al 17, dice que uno de los ángeles que Dios había creado, llamado Lucifer, el más importante de todos, que ayudaba a Dios en el cuidado y protección del universo, se corrompió por la ansia del poder y el deseo de ser Dios, abusó de su libertad y dejó de estar de acuerdo con las leyes de amor con las que gobernaba Dios, y se puso en contra, influenciando a los demás ángeles con mentiras e ideas falsas, diciendo de que Dios no es justo y que sus leyes de amor no son buenas para el universo. Esto provocó una alteración en el universo, ya que no había una mejor manera de poder gobernar y hacer funcionar el universo que la del mismo creador. Por lo que Lucifer fue echado de al lado de Dios junto con sus ángeles que él había influenciado. Pero Lucifer no paró allí. Para seguir con la suya y demostrar de que él tenía razón, vino a la tierra, a la nueva creación frágil que Dios había creado, e intentó gobernar aquí a su manera y poner sus principios aquí. Pero para poder hacerlo tenía que convencer a los primeros seres humanos en desobedecer a Dios y en rechazar el gobierno de Dios y aceptarle a Él. Entonces comenzó a decirles de que Dios no es suficientemente bueno para gobernar el mundo y que sus leyes de amor no son correctas para vivir, sino que les mantenía limitados y que no les dejaba libres para llegar a su máximo potencial. Y los convenció a los primeros seres humanos en desobedecer a Dios, en creer que pueden ser autosuficientes y sin necesidad de la protección y el cuidado de Dios, de su creador. Al creer esas mentiras de Lucifer, el ser humano se desvinculó del vínculo de su creador, de la única fuente de vida que le daba vida eterna, y dio origen al pecado, a la separación, lo que significa la separación de Dios, y cayó bajo el dominio y la influencia y el gobierno de Lucifer, condenándose a sí mismo y a toda la generación venidera a la autodestrucción y a la muerte, ya que sin los principios y el vínculo del creador que tenía, el ser humano se iba a autodestruir por el mal gobierno e influencia de Lucifer y el mal. El gobierno de Lucifer llevó al mundo entero a la destrucción. Demostró a todo el universo de que estaba equivocado y de que lo único que deseaba era la ansia al poder y ser Dios. Una y otra vez siguió engañando a todos los seres humanos, y ellos tomaron la misma decisión que los primeros seres creados, la de creer a Lucifer y rechazar y desobedecer a Dios, alejándose cada vez más de su origen y de su creador, acostumbrándose con un mundo totalmente diferente del ideal con el que fueron creados y haciéndoles olvidar de su origen. Y ahora puedes pensar, entonces Dios dejó al mundo así a su suerte, camino a la perdición. Si quieres saber la respuesta a esta pregunta, te lo contaré en el siguiente tema.